Llegamos ahora a uno de los momentos centrales de la jornada: digitalización, inteligencia artificial y ecosistema de innovación, nuevos nichos laborales. En esta mesa abordaremos cuestiones como el impacto de la tecnología en el empleo, la formación necesaria para el nuevo entorno digital y las oportunidades que abren para el desarrollo económico de Ceuta. La mesa estará moderada por Gemma María Casquero, que es directora de operaciones de Internal IA Group, y ella misma va a ser quien va a presentar a los participantes. Así que no os digo nada más y vamos con Gemma. Un fuerte aplauso. ¿Funciona el micrófono? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Espero que estéis disfrutando de esta jornada tan instructiva. Bueno, como ha dicho Luis, yo soy Gemma Casquero, directora de Operaciones y de Comunicación de Internal IA, que es la nueva división de inteligencia artificial de nuestra empresa Internal IA Group, que lleva ya más de 20 años como empresa tecnológica. Estamos en el Parque Tecnológico de Málaga y llevamos pues, más de 20 años ayudando a las empresas a digitalizarse. Tenemos una amplia experiencia en cuanto a la digitalización y ahora con la inteligencia artificial se nos abre un mundo enorme de posibilidades para que las empresas puedan dar el salto y mejorar sus procesos, automatizando esos procesos tan repetitivos que puedan ahorrarles tiempo. Bueno, pues hoy no vengo en calidad de directora de comunicaciones, sino vengo en calidad de moderadora. Así que vamos a dar paso ya, sin más dilación, a la mesa de debate, a la mesa redonda, IA y ecosistema de innovación, nuevos nichos laborales. Y en esta mesa vamos a abordar muchos temas, pero no solamente vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada al turismo, sino que vamos a hablar de futuro, de cómo una ciudad como Ceuta, con una posición estratégica entre Europa y África, puede convertir la tecnología, la inteligencia artificial, en una palanca real de transformación económica y social. Porque la IA no es solamente una herramienta tecnológica, es una infraestructura invisible que está redefiniendo todos los conceptos. Está redefiniendo, primero, cómo trabajamos, cómo viajamos, cómo tenemos esas experiencias a nivel turístico y cómo generamos empleo y cómo estamos reinventando el mercado laboral con esas nuevas oportunidades laborales. Cuando hablamos de turismo inteligente, hablamos de experiencias más seguras y personalizadas, mejor gestión de recursos, nuevos perfiles profesionales y algo muy, muy importante. Estamos convirtiendo y estamos creando una nueva atracción de inversión a la ciudad, algo tan importante. Y algo también muy importante, estamos atrayendo talento y vamos a procurar que ese talento que se crea aquí en Ceuta, que tenemos ahí todas esas promesas que tenemos aquí al fondo, que esa formación en inteligencia artificial, esos nuevos nichos laborales, esos nuevos empleos, se queden aquí, esa retención del talento, que no haya fuga de talento fuera de Ceuta. Vamos a procurar que eso se quede aquí y pueda germinar en un ecosistema innovador que perdure y que sea sostenible en el tiempo. Así que el objetivo de esta mesa es muy claro: analizar cómo la IA puede convertirse en motor de empleabilidad y competitividad para Ceuta y qué decisiones estratégicas debemos tomar hoy para que la ciudad no solo se adapte a este cambio maravilloso, sino que lo lidere. La pregunta es, ¿qué papel quiere jugar Ceuta en esta transformación? Así que, sin más dilación, voy a llamar a mis compañeros de mesa redonda porque ellos nos van a ayudar a arrojar mucha luz a todas estas cuestiones. Son un grupo de profesionales, expertos cada uno en su sector. Así que voy a pedir paso, por favor, a Alejandro Ortiz, a Carlos Pérez Marín, a Jesús Langa Segura y a Rebeca Chacón Pavón. ¿Me siento yo por aquí? ¿Yo por aquí? Vale, de acuerdo. Venga, pues yo me siento por aquí. Fenomenal. Vosotros tenéis todo el micrófono, ¿verdad? Genial. Pues ya que estamos aquí también avenidos, ¿verdad? Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Voy a presentarles aquí a nuestros ponentes. En primer lugar, tengo aquí a mi izquierda a Jesús Langa Segura, que es profesional con más de 21 años de experiencia en el sector tecnológico y de telecomunicaciones, actualmente Regional Data Center Sales Manager en Templus, especializado en diseñar soluciones que impulsan la transformación digital y optimizan la resiliencia de las infraestructuras TIC.
experto en conectividad, centro de datos y estrategias tecnológicas orientadas a eficiencia y sostenibilidad. Templus es la primera plataforma de centros de datos neutros regionales del sur de Europa con 17 data centers. Destaca por su baja latencia, seguridad del dato y servicios de última generación. Y, por supuesto, y lo más destacable es que han apostado por Ceuta para abrir un nuevo centro de datos aquí. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. También tenemos aquí a Alejandro Ortiz, profesor de Organización de Empresas en la Universidad de Granada en su campus de Ceuta. Su investigación se centra en la gestión de recursos humanos y, recientemente, también en la aplicación de la inteligencia artificial a procesos empresariales. Es también el secretario de la Cátedra IATEC de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en colaboración con la Universidad de Granada, y él nos va a hablar sobre la importancia de la formación en inteligencia artificial y los riesgos y problemas que una IA sin formación puede traer a la sociedad. Le sigue Rebeca Chacón Pavón, que es directiva con más de 18 años de experiencia en la industria del juego online en mercados regulados internacionales. Actualmente lidera la operación del mercado español en el grupo Evoque, cuyas marcas son 88 y William Hill. Con responsabilidad en operaciones, fraude y cumplimiento normativo, ha participado en el lanzamiento y desarrollo de distintos mercados europeos regulados. Desde 2021 preside la asociación Beton Ceuta, impulsando el posicionamiento estratégico del sector en la ciudad. Es licenciada en Comunicación y cuenta con formación especializada en regulación y gestión de equipos. Gracias, Rebeca. Gracias a ti, Gemma. Y por último, pero no menos importante, Carlos Pérez Marín, arquitecto, investigador, docente y activista cultural, miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, desarrolla su trabajo en campos como el urbanismo, la arquitectura, el patrimonio, el arte contemporáneo y las nuevas tecnologías. Organiza talleres y residencias artísticas y de investigación en el desierto del Sáhara, tanto en Marruecos como en Mauritania. Ha sido el director de la Escuela Taller Puerta Califal, que ha realizado recientemente el sitio web Patrimonio Cultural de Ceuta. Y en la actualidad dirige el taller experiencial Museo Virtual, desde el que trabajan en el sitio web del Museo Arqueológico de Ceuta, ambos proyectos de la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deportes de la ciudad, en colaboración con el SEPE. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos, bienvenida. Y gracias por acompañarnos en esta mesa redonda. Voy a lanzar ahora, para comenzar, para romper un poco el hielo, una pregunta general a todos y vais respondiendo, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿cómo pueden la digitalización y la inteligencia artificial transformar el modelo turístico de Ceuta para generar nuevos nichos laborales y fortalecer el ecosistema de innovación local? ¿Quién comienza? ¿Quién se atreve? Venga, que juego en casa. Ya se ha dicho aquí antes, la inteligencia artificial, si tú no le das contenido, no puede generar información. Y si nos centramos en el turismo cultural, porque después tenemos aquí se ha desarrollado el turismo deportivo, el turismo gastronómico, pero si no le damos información, antes ha aparecido ahí en la intervención de Alex información sobre las murallas reales, que se pedía cómo eran esas murallas reales. Bien, si no sabemos cómo son esas murallas reales, no podemos exponer eso. Con lo cual, si antes no se ha investigado en nuestro patrimonio, no se ha generado información, la IA no va a tener información para que después atraer al tipo de turismo que generemos, ¿no? Pero también, no solamente se trata de patrimonio antiguo. ¿Alguien sabe el nombre de los arquitectos del edificio donde estamos ahora? De la extensión del Palacio Autonómico. Pero seguramente sí conozcáis donde juega el Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano. Bien, son los mismos arquitectos, Antonio Cruz y Antonio Ortiz de Sevilla, que hoy en día construyen por todo el mundo. Pero lo mismo ocurre estas butacas. ¿Alguien sabe quién ha hecho estas butacas? Porque estas las ha hecho Álvaro Siza, el mismo arquitecto portugués que es premio Pritzker, es decir, es de los grandes arquitectos del siglo pasado y de este siglo, y son las butacas, el mobiliario que están en el complejo de la Manzana del Rebellín. Eso tiene un valor. La inteligencia artificial, quizás si le damos una foto, no va a ser capaz de poner eso en contexto. Y ese contexto después es el que va a servir para, en función del público que queramos atraer, la inteligencia artificial nos ayudará a ver cómo podemos establecer una estrategia. Pero si no hay información previa, mal vamos. En Ceuta tenemos la suerte de que se ha investigado muchísimo sobre el patrimonio. Se han hecho muchísimas excavaciones arqueológicas. Sobre todo con el Instituto de Estudios Ceutíes se ha publicado muchísimo. Pero esa información estaba en libros, en papel,
y en algunos casos ni siquiera había PDF. Por ejemplo, con el sitio web de Patrimonio Cultural nos hemos planteado en volcar toda esa información que después ya la inteligencia artificial o otros buscadores puedan tener acceso. Pero yo creo que esa labor muchas veces se deja de lado, sobre todo teniendo en cuenta que en Ceuta, insisto, se ha investigado mucho, pero quedan todavía muchísimas cosas por investigar, ¿no? Ujú. Con respecto a este tema, yo quería comentar que se asocia lo que es la tecnología, el uso de las tecnologías o lo que es la inteligencia artificial, la digitalización, únicamente a un sector concreto, que es el sector tecnológico. Sin embargo, yo creo que lo que aporta en todos los sectores es un enriquecimiento y una apertura a las posibilidades laborales que se ofrecen. Si esta situación, por ejemplo, la extrapolamos al sector del juego, al que yo represento, podría decir cómo la tecnología, cómo el uso de la inteligencia artificial, cómo lo que son automatizaciones o nuevas machine learning han contribuido al desarrollo y crecimiento de un sector que está en auge y que en estos momentos se ha convertido en el motor económico, uno de los motores económicos de Ceuta. Y yo creo que esto podemos también, en cierto modo, extrapolarlo al sector turístico, donde podemos, a través de la tecnología o la inteligencia artificial, ofrecer al turista una nueva experiencia, transformar directamente al visitante, dejando que este sea un mero visitante y ofreciéndole una experiencia mucho más compleja y amplia, donde se unifica lo que es experiencias culinarias, gastronómicas, cultura, estilo de vida, donde se vende a través de la inteligencia artificial y su digitalización un nuevo sector o una nueva oportunidad de crecimiento, no solamente para las empresas que decidan invertir en este área, sino también cambiando el marco de lo que es el propio turismo en sí. Ujú. ¿De acuerdo? Yo también creo que la inteligencia artificial puede ayudar en distintos ámbitos del turismo. Por ejemplo, a la hora de captar turistas y dar a conocer Ceuta, que un poco es la gran desconocida, ¿no? Como comentaba el ponente que venía de Bilbao, que a lo mejor hasta que llegas aquí no descubres muchas de las cosas que tenemos. La inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer campañas publicitarias más enfocadas a lo que hoy en día la gente donde busca, qué quiere consumir, qué información recibe. Y con ese análisis del dato que también comentaba el consejero al principio de la sesión de hoy, la verdad que la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo en el ámbito del marketing a analizar ese tipo de información y ayudarnos a ser más decisivos a la hora de llegar al público objetivo que queremos obtener. Eso a la hora de captar a los turistas. Y a la hora de cuando vienen aquí, si combinamos la inteligencia artificial con otras tecnologías, como puede ser la realidad virtual, nos puede ayudar a difundir no solamente el patrimonio cultural que tenemos ahora, sino también la historia. Es decir, podemos crear experiencias inmersivas donde se vea, pues, a lo mejor cómo era la ciudad en la Edad Media o cómo ha habido distintos procesos históricos, ¿no?, que han ido cambiando la ciudad. La Puerta Califal es un ejemplo para verlo en vivo, pero podemos recrear mediante la inteligencia artificial y realidad virtual situaciones en las que se vea eso. Y también, como somos una ciudad de 4 culturas, pues si alguien viene a Ceuta y no tiene la suerte de caer en alguna de las fechas importantes que tenemos, pues poder ver un poco, pues, cómo se celebra la Semana Santa o cómo festejamos otras celebraciones, pues, de la religión hindú, la religión musulmana, la religión judía, para ver también, pues, cómo se celebran en la ciudad y disfrutar, aunque sea solamente durante unos momentos, pues, de cómo son esas experiencias. Sí, nosotros, bueno, desde Templus, desde el Centro de Datos, estamos convencidos que el tema de la IA va a traer aquí bastantes empresas del sector tecnológico y de la IA. Nosotros somos los proveedores de energía que demandan la IA. La IA sabemos que siempre consumen mucha energía y necesitan estar instalados en un centro de datos. Y nosotros lo que estamos convencidos que al final van a surgir muchas empresas que se creen aquí, que apuesten por Ceuta y traigan su infraestructura, y esto va a hacer que vengan gente de fuera, tanto a trabajar como a mantener, como a proyectos nuevos que vayan surgiendo, y esto, pues, bueno, va a hacer que crezca el turismo, que, bueno, vengan más empresas, y va a redundar en eso, básicamente. Genial. O sea, me quedo con la idea de que, bueno, que la inteligencia artificial está suponiendo una buenísima oportunidad para dar a conocer Ceuta de una manera global, para atraer inversiones, para enriquecer toda esa información, entrenando esa inteligencia artificial con lo que sabemos,
y, por supuesto, con nuevas oportunidades laborales, que precisamente ese es el foco también de esta mesa de debate. Y para ello voy a hacerte, Alejandro, una pregunta personalizada a ti directamente, ¿verdad? Porque, bueno, se está hablando de esas oportunidades laborales que están relacionadas con ese impacto de la inteligencia artificial en el turismo. Y la pregunta es que si estamos formando en Ceuta el talento que realmente van a demandar las empresas de turismo inteligente en los próximos 5 años. Bueno, pues te diría que sí y que no, y me explico. Es difícil hablar de aquí a 5 años porque al ritmo al que mejora o que avanza la tecnología, es muy difícil que cualquier plan de estudio, ya sea de universidad, de instituto, de FP, se adapte realmente a la velocidad a la que cambia la tecnología. Por tanto, en cuanto a conocimientos como tal, es muy complicado formar a trabajadores pensando en el futuro. Lo que sí que podemos hacer es darles unas herramientas, es decir, darles porque de hecho también luego hablaremos a lo mejor de los riesgos de la inteligencia artificial, pero yo siempre le pregunto a mis estudiantes de primero si una empresa tuviera que contratarles, ¿qué deberían de elegir? Si contratarles a ellos o pagar una suscripción a ChatGPT. Porque claro, hoy en día todo el conocimiento está en Internet, todo el conocimiento está en la inteligencia artificial y hoy en día, pues a lo mejor un trabajador puede ser menos eficiente que una inteligencia artificial en determinados ámbitos. Entonces tenemos que darles nosotros las herramientas para que ellos valgan más que una suscripción a ChatGPT. Y en eso yo creo que es donde tenemos que hacer ese hincapié en esa formación, en darles habilidades y sobre todo, por ejemplo, en cuestiones en las que la inteligencia artificial de momento no es tan buena. Por ejemplo, las habilidades blandas, comunicación, trabajo en equipo, creatividad, liderazgo, que son factores determinantes, por ejemplo, en el ámbito del turismo. Cuando alguien habla de las experiencias que ha tenido visitando lugares, suele hablar también del calor humano, ¿no? De la gente que ha conocido, que ha recibido, ¿no? Esas experiencias, y eso se lo dan las personas, no se lo da una máquina. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que hacer nosotros el foco y donde podemos hacer esa mayor labor. Desde luego que hay habilidades que la inteligencia artificial no va a poder sustituir nunca. Y tan importante esa colaboración empresa-universidad y bidireccional para poder nutrirse y para poder formar de manera más adecuada y adaptada a las nuevas necesidades del mercado. Genial, Alejandro, gracias. Bueno, pues ahora voy a lanzarle una pregunta a Carlos. ¿Cómo pueden integrarse la tecnología y la digitalización del patrimonio para crear nuevas experiencias turísticas y al mismo tiempo formar profesionales preparados para nuevos nichos laborales? A colación de lo que tú decías, y es un reto que tenemos desde el programa experiencial que estamos desarrollando ahora de cómo sería un museo de arqueología de la ciudad, sabiendo que no existe tal museo, será un museo virtual, ¿no? Y todos en tecnología sabemos que lo que hagamos mañana ya pertenece al pasado. Con mis alumnos que están todos por aquí, yo insisto en que estamos en este programa para aprender, y yo me incluyo. Yo me incluyo porque la tecnología y los dispositivos van tan rápido que también dispositivos que ayer costaron 20.000 euros, mañana ya cuestan 5.000 euros y ya vamos a poder utilizar. Y programas que hoy en día son punteros, pues en la semana que viene desaparecen o han sido absorbidos por otras empresas. Entonces, yo no hablaría de formar trabajadores, yo hablaría de formar personas con una capacidad y con una actitud para poder adaptarse y para poder seguir aprendiendo. Y sobre todo, no utilizar ninguna de estas herramientas como algo exclusivo, sino aprender a combinar y a obtener lo mejor de cada uno para el fin que uno quiera, no para el que le diga una inteligencia artificial. Y eso es complejo porque además aquí en Ceuta los jóvenes pueden pensar que estamos en un sitio perdido, que en Ceuta hay mucho paro, que no se puede hacer absolutamente nada. Y ahí es donde entra ese conocimiento y esa comprensión de nuestra historia, de nuestro patrimonio. En Ceuta siempre se ha sido innovadora. He puesto el ejemplo de estos arquitectos que son de los mejores arquitectos que hay ahora mismo en España, que construyen por toda Europa. Hablo de Álvaro Siza, pero hablo de todos los ingenieros militares, de todo el patrimonio militar. Es un ejemplo que Ceuta siempre ha estado en la vanguardia. Y ahora lo que nos permite que ya no tenemos que ir a Madrid u a otros sitios para ser vanguardia tecnológica, lo podemos hacer desde nuestras casas. A mí suena un poco arrogante, lo sé. Cuando presentamos en diciembre el sitio web de Patrimonio Cultural, públicamente dijimos, hemos hecho la mejor página de patrimonio cultural de toda España. Simplemente hay que meterse y ver lo que hacen otras regiones y otras ciudades y comprobarlo. Es posible desde Ceuta mantener ese espíritu y hacer cosas innovadoras. Desde luego, Carlos, gracias por tu aportación. Voy a dirigirme a Rebeca.
para preguntarle directamente cómo ha evolucionado el sector del juego desde su implantación en Ceuta y qué impacto real ha tenido en empleo cualificado y posicionamiento internacional. Es decir, ¿cuántos puestos de trabajo ha generado el sector y qué perfiles se buscan? Vale, con respecto a eso te diré que las primeras empresas del sector del juego eran pioneras, empezaron a instalarse en Ceuta en 2018. A través del establecimiento de ventajas fiscales, hubo muchas empresas de carácter internacional que anteriormente estaban operando desde otros países, Reino Unido, Malta, estaban también en Gibraltar. Encontrábamos muchas de estas empresas que podían estar en Bulgaria, en Rumanía, pero empezaron a ver una oportunidad dentro de lo que es la ciudad de Ceuta. En principio vieron lo que son ventajas fiscales, pero pronto vieron igualmente lo que son otros condicionantes, la situación geográfica de la ciudad, el potencial humano, el acceso a las nuevas tecnologías, su situación demográfica, su estabilidad jurídica, y esto hizo que este sector se consolidara. En estos momentos el sector del juego ha creado o está dando trabajo a más de 1.200 personas. Hay más de 30 operadoras que están trabajando aquí, y no solamente son las empresas de juegos, sino que también se ha creado lo que es un entorno o una red en el cual muchas empresas que suministran servicios o que proveen servicios a este tipo de industria han decidido igualmente implantarse en la ciudad. Con respecto al tipo de trabajo o de puestos que este sector está creando, en un principio se pensó que son puestos básicos de atención al cliente, pero yo quería matizar que es un sector altamente tecnológico que demanda personal cualificado, que estamos buscando analistas de fraude, expertos en gestión de datos, en marketing digital, en verificación de cuentas, en atención al cliente multilingüe, porque nosotros tratamos con mercados internacionales, no solamente a nivel de España. Entonces el perfil es muy variado y en muchas ocasiones pues es la misma empresa la que facilita ese crecimiento o esa formación interna, dando la posibilidad a agentes que empezaron en un principio a nivel básico, atendiendo al cliente, a desarrollarse internamente y adquirir puestos de mayor responsabilidad. Fenomenal. O sea, 1.200 empleos directos. 1.200 empleos entre empleos directos e indirectos, Indirecto. y es un sector que continúa en auge. Hay nuevas empresas que están decidiendo posicionarse aquí, traer sus oficinas a lo que es la ciudad de Ceuta. En principio eran empresas a nivel nacional que estaban operando en otros territorios de España, pero este efecto llamada ha hecho que muchas empresas que operaban a nivel internacional también vean las ventajas, sitúen a Ceuta en el mapa y al mismo tiempo le pongan un nombre a una ciudad que anteriormente no sabía ni siquiera dónde situarla. Genial, Rebeca. Sin duda, un sector tractor de economía y de desarrollo para la ciudad. Y un ejemplo para otras empresas que puedan considerar su ubicación en la ciudad, no solamente como una manera de generar empleo, sino también de utilizar el talento y las propias posibilidades que la ciudad ofrece, además de lo que son ventajas fiscales que ya he mencionado antes, para hacer que una industria se fortalezca, crezca y se convierta en todo un referente. Muchas gracias. Y ya, bueno, esta primera ronda de preguntas, Jesús va a encargarse de cerrarla. No hay IA sin datos ni conectividad. La pregunta es, ¿está Ceuta preparada en términos de infraestructura para sostener un ecosistema de turismo inteligente? Se están preparando. La verdad que con la apuesta del Centro de Datos de Ceuta yo creo que va a dar un salto tecnológico cualitativo para poder afrontar cualquier proyecto que venga, porque es verdad que hasta ahora pues bueno, la parte de data center no había presente. Templus apostó por tener aquí un data center y yo creo que eso a nivel tecnológico le va a dar un salto muy grande a la ciudad, ¿no? Va a poder presentarse para proyectos muy potentes de IA, de cualquier tipo de otro proyecto que surja, y yo creo que va a ser algo que a la ciudad pues le va a dar un impulso muy grande, porque bueno, es una conexión que vamos a realizar entre Ceuta y los otros data centers que tenemos, y va a conectar la península de una forma que la conectividad y la latencia va a bajar
prácticamente a mínimos. Entonces creo que va a estar muy preparada y va a ser un referente a nivel de España. Qué bien que haya empresas que apuesten por Ceuta y sobre todo que se están creando esa infraestructura necesaria para que toda esta revolución tecnológica pueda ser sostenible, ¿verdad? Bueno, ya comenzamos con esta segunda ronda, ¿vale? De nuevo, mantenemos el orden. Alejandro, serás el primero. ¿Cuáles son los principales riesgos, que ya lo comentabas anteriormente, cuáles son los principales riesgos de implantar IA sin una formación adecuada, especialmente en sectores sensibles como el turismo? Vale, pues aquí vuelvo, os tiro de la ponencia que hemos tenido antes sobre ciberseguridad, porque al final, cuando hablas de inteligencia artificial, hay que hablar también de ciberseguridad y de cómo protegerse ante lo malo que tiene una tecnología. Y en este caso, la inteligencia artificial, por desgracia, pues es también una herramienta que genera también problemas en ese ámbito. ¿Por qué? Pues porque, como han dicho, pues ayuda a que las estafas de hoy sean mucho más perfeccionadas que las que teníamos antaño. Es decir, si ya caíamos antiguamente en estafas, pues ahora más. Es decir, ahora pueden crear perfiles mucho más reales, de hecho con personas que parezcan completamente reales. No sé si habéis visto las imágenes de, por ejemplo, un telediario hecho con inteligencia artificial, que cuesta mucho diferenciarlo de un telediario real, o vídeos de personas que parece que están haciendo, o de un famoso o dando un discurso, que realmente lo han hecho todo con inteligencia artificial, cogiendo su imagen y su voz. Y eso es un peligro real. Y no solamente en el ámbito de la ciberseguridad más a como estamos acostumbrados, pero sino en el turismo, pues pueden crearse, por ejemplo, una agencia de viajes que realmente luego no exista, que ha sido todo generado por inteligencia artificial, le pagues un dinero y luego no lo puedas recuperar. Y por eso yo creo que la formación es un elemento clave para evitar eso. ¿Por qué? Porque tenemos que crear o fomentar personas críticas, personas que tengan capacidad de entender lo que están viendo y detectar que le pueden estar estafando. Y yo creo que ahí la universidad, los institutos de formación profesional, los institutos de educación secundaria y también otras iniciativas que no son propiamente como educativas, sino, por ejemplo, pues aquí tenemos a Ceuta Open Future, que es una entidad que potencia el emprendimiento, pero dando una formación en tecnología, porque son todos startups de base tecnológica. Yo creo que entre todos tenemos que remar en ese ámbito y dar unas herramientas para ayudar a detectar eso, igual que también sea una educación financiera para entender lo que es el crédito y cómo tenemos que trabajar con él. Tenemos que hacer lo mismo y yo creo que habría que empezar desde lo más pequeño, es decir, a niños de primaria, con enseñarles que el mundo ahora es mucho más peligroso. De hecho, tengo compañeros con los que comento que decimos que tenemos la suerte de habernos criado en un mundo, o habernos formado en un mundo donde la inteligencia artificial aún no estaba muy desarrollada. Y eso también nos ha hecho, pues, entender que ahora hay ciertas cosas que no eso. Pero los estudiantes de hoy en día que se basan o utilizan ChatGPT para su día a día en todo, pues les cuesta a lo mejor más descubrir que les pueden estar engañando o que es una alucinación lo que le está dando la inteligencia artificial. Y eso es algo que a mí, por ejemplo, o a la universidad y a los profesores, y creo que a la sociedad, pues le puede preocupar bastante. Desde luego, capacidad crítica para saber discernir la información que nos ofrece la inteligencia artificial y protegernos contra los ciberataques en un sector como el turismo tan sensible y también la protección de datos. Es decir, una formación completa. Tenéis que estar ahora pensando en nuevos planes formativos para cubrir todas estas necesidades. Sí, desde luego. Un trabajo que se va a llevar a cabo. Por dar un dato, si la universidad hizo una prueba de a ver si el personal de la propia universidad estaba preparado ante una estafa de tipo phishing hecho con inteligencia artificial, y el 20% de los trabajadores cayeron en esa. Y somos personas formadas, Sí. Así que es complicado. Bueno, hay que tener cuidado, en definitiva, y estar formado. Carlos, seguimos contigo, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede Ceuta aprovechar su posición estratégica entre Europa y África para convertirse en laboratorio de innovación en los campos de patrimonio y turismo? Pues, en primer lugar, hay que tener conciencia de que somos africanos, que eso a algunos les puede rayar un poco la cabeza, pero vivimos en África y ahora podemos pensar que Ceuta es un territorio aislado, casi una isla, pero otra vez, si volvemos a la historia, en la historia de Ceuta siempre ha estado conectada con el otro extremo del Mediterráneo, con lo que hoy en día es Palestina, Siria, pero también con Estambul, con el Imperio Bizantino, también con Grecia, con Roma, por supuesto con Europa, con lo que hoy en día Madrid, pero también Oporto, también Bruselas, pero también con Tánger, también con Tetuán, también con Marrakech, también con Guadán. Y esa integración de Ceuta en todo lo que es la ruta de las caravanas que durante siglos han estado conectando el Sahel con el Magreb, con Oriente Medio y con el sur de Europa,
Tenemos que ser conscientes de eso, porque además el tejido empresarial de Ceuta, que también muchos lo desconocen, tienen proyectos y tienen negocios, ya no solamente en Marruecos, en Argelia, en Mauritania. Entonces muchas veces nos pensamos que estamos aquí aislados, de no, aquí hay un potencial tremendo. Y en el tema concreto del turismo tenemos Marruecos. Marruecos es una potencia turística y en algunas cosas están por delante de España y otras cosas no. Pero aquí no se trata de competir, se trata de complementarse, porque, por ejemplo, yo decía Ouadane, que es una ciudad que se fundó en el siglo XI, que es Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. Yo creo que nadie sabe que 2 de los 3 fundadores, antes de fundar esa ciudad, estuvieron aquí en Ceuta, estudiando con Qadi Ayad, que era el mejor profesor de derechos islámicos en el siglo XI. Pero es que Marrakech tiene 2 de los 7 santos, son de aquí de Ceuta. Y algunas veces para poder hablar de Marrakech y para entender el patrimonio de Marrakech tienes que hablar de Ceuta. También tienes que hablar de Ouadane porque los que fundaron Marrakech venían de esa región del Adrar de Mauritania. Si queremos hablar de Roma, nos tendremos que ir a otro lado. Por ejemplo, Bizancio. Aquí tenemos la Puerta Califal, pero no sé si la gente son conscientes de que hay una de las murallas del siglo VI, de la época bizantina, que no es que sea de la época bizantina, es que Justiniano I, en su estrategia para intentar reunificar el Imperio Romano de Oriente y Occidente, en su estrategia estaba: conquistemos Ceuta, vamos a fortificarla y vamos a utilizarla de cabeza de puente. Eso tiene un significado de que Ceuta, en esa época, estaba en la mente del principal emperador del mundo, ¿no? Bien, ¿cómo analizamos todo eso? ¿Cómo conformamos nuestra identidad para, a partir de ahí, oye, si tenemos que ir a hacer proyectos en Ouadane o en Marruecos, que además en Ceuta, los arqueólogos de Ceuta son referentes en Marruecos. Hay aquí un campo de trabajo que se hace en el Llano de las Damas todos los años, en verano, que vienen arqueólogos jóvenes de Europa, pero también vienen de Marruecos, porque aquí hay una experiencia. Y muchas veces, y es una crítica hacia la administración a la que represento, hacemos un esfuerzo en rehabilitar, pero después no hacemos un esfuerzo en vender el resultado de esa rehabilitación. Y ese es un problema. Y ahí, otra vez, sí que entra en juego todo el tema de la inteligencia artificial. Comentabas tú la visita virtual de la Puerta Califal. La Puerta Califal, la gente entra. Había un par de fotografías de 360 que hice yo con mi móvil ya hace tiempo y dijimos, bien, vamos a hacer una visita virtual, pero no vamos a hacerla como todo el mundo. Aquí, ¿cuál es lo más importante? Y es un tema que yo conozco bien porque estuve implicado en el descubrimiento de esa Puerta Califal. Oye, se ha hecho un esfuerzo en que los mejores especialistas de patrimonios islámicos de una cierta época hagan un estudio para determinar de qué época son cada muralla. Bien, ¿cómo hacemos eso accesible? Hoy en día tú te puedes meter en ese tour virtual y sabes qué queda de la época romana, qué queda de la época califal, de la época bizantina, y tú vas viendo sobreimpreso con una trama de colores lo que queda. Con lo cual son elementos que ayudan a entender ese patrimonio. Nos faltaría, que es con lo que estamos trabajando ahora, de cómo ponemos eso en contexto para tener un mayor conocimiento y que al final, por eso decía yo lo de la colaboración. Si tú quieres entender las murallas de aquí de Ceuta, pues vale, vienes aquí, pero después vas a tener que ir a Cazaseguer, después vas a tener que ir a Tánger, después vas a tener que ir a Arcila y hacer el seguimiento de todas las fortificaciones portuguesas, ¿no? Lo mismo podríamos decir de las fortificaciones de Omeya con lo que hay en el Estrecho o con otro tipo de fortificaciones. Entender una ciudad y explicarla desde el punto de vista del patrimonio y, por tanto, del turismo, no es suficiente con quedarte en una ciudad, tienes que expandirte. Y eso hay que generar redes y contactos y conocimiento. Qué interesante todo lo que comentas, Carlos. Cuánta riqueza cultural y patrimonial tiene Ceuta y qué maravillosa oportunidad tenemos con la inteligencia artificial de poder difundirla de una manera global. Y lo que decías, ¿no? Que bueno, la inteligencia artificial tiende también a homogeneizar todo un poco, pero hay que incidir en esos valores diferenciadores que tiene esta ciudad para complementar la oferta turística general, ¿verdad? Y ahí es donde podemos hacernos fuertes, ¿no?, con la inteligencia artificial. Bueno, pues muchas gracias. Continuamos con Rebeca y bueno, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Cómo puede el sector del juego online convertirse en una herramienta de formación y generación de empleo cualificado
¿Y qué oportunidades ofrecería aplicar modelos de gamificación e innovación digital al turismo en Ceuta para crear nuevos nichos laborales? Y háblanos brevemente del evento Beton Ceuta que se celebra en junio también. Vale. El sector del juego está muy ligado, como ya he comentado anteriormente, a las nuevas tecnologías y al uso de la inteligencia artificial. Pero quiero hacer un matiz porque esta inteligencia artificial no elimina, no limita o no reduce puestos de trabajo, sino que ayuda a crear puestos de trabajo especializados donde el trabajo manual, repetitivo, ya no es necesario porque puede hacerlo una máquina por nosotros. Es un sector que además está en formación y crecimiento constante, adaptación a una regulación que es muy estricta y que requiere de un personal que tiene que estar adaptándose continuamente a los nuevos requerimientos, no solamente regulatorios, sino también del propio sistema, porque es un mundo muy competitivo. Con respecto a lo que es el tipo de formación que se requiere, son formaciones en digitalización, en marketing, en fraude, en prevención de blanqueo de capitales. También se requieren conocimientos a nivel de idioma y luego lo que es una amplia gama de puestos que en cierta manera permiten que la operativa se sitúe aquí. El sector del juego, como comenté anteriormente, ha situado a Ceuta en el mapa y para ello han contribuido eventos en los que el sector ha participado. Eventos en los que no solamente se ha vendido lo que es el potencial de la ciudad para atraer o para ayudar al crecimiento de esta industria, sino también para atraer a otras nuevas empresas que están considerando su posible implementación en la ciudad. Y esto es lo que ha venido haciendo lo que es el evento Beton Ceuta. Este año tendrá lugar los días 17 y 18 de junio y sería su cuarta edición. Aquí podemos ver cómo no solamente se potencia el sector tecnológico, cómo se vende lo que son las ventajas de la ciudad, cómo se atrae posibles nuevos inversores, se fomenta la creación de nuevas empresas, se vende lo que es el crecimiento del sector del juego como una industria que ha prosperado y ha crecido dentro de lo que es nuestra comunidad autónoma, pero al mismo tiempo vende cultura, vende Ceuta, vende un estilo de vida y ofrece a la empresa todo el potencial de la ciudad. Estos eventos han atraído a más de 250 personas, incluyendo muchos directivos que venían de Italia, de Portugal, de Alemania, a los cuales, además de darle lo que es una visión profesional o económica sobre las ventajas de la ciudad, se los ha llevado directamente a conocer el patrimonio que la ciudad ofrece. Y se le ha puesto en valor lo que es la riqueza gastronómica, multicultural o incluso de personal que tiene la ciudad. Entonces yo creo que este tipo de eventos ayudan directamente a fomentar Ceuta como un destino también turístico y como una posibilidad para que se la conozca y se la sitúe no solamente a nivel nacional, que hay muchas personas que pueden tener una idea muy equivocada de lo que es Ceuta, sino también a nivel internacional, donde a las empresas se le brinda la posibilidad de considerar un sitio estratégico en el sur de España directamente, que le abre una posibilidad enorme también al continente africano. Genial. Rebeca, sin duda una nueva oportunidad de nichos laborales que se abren y que, bueno, que hacen que ese talento, estáis apostando por Ceuta para que ese talento no se vaya de Ceuta y continúe aquí. Y ya para cerrar, y te pido que seas muy breve porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿qué papel juegan los centros de datos regionales en la seguridad y soberanía de la información turística y cómo pueden impactar en esa generación de nichos de empleo? Pues bueno, los centros de datos siempre atraen siempre nuevos negocios, surgen siempre alrededor de un data center, siempre surgen nuevas empresas, nuevos proyectos y al final eso va a traer pues, negocios que todavía no existen, va a retener talento de Ceuta que antes de irse fuera a montar infraestructura en Madrid, en Barcelona, va a apostar por montarlo aquí y tenerlo aquí en Ceuta. Y esto va a generar pues, una riqueza laboral muy grande. Un data center como tal no genera demasiado empleo propio,
pero sí indirecto se genera alrededor de un data center muchísimos empleos, ¿no? Según la patronal de data center, por cada euro invertido en un data center, esto impacta 7 euros directamente en el ecosistema de la ciudad. Entonces, lo que al final que va a crear va a ser nuevos proyectos, nuevas empresas y bueno, un nicho de mercado muy grande laboral alrededor. Fenomenal. De nuevo, un nuevo nicho de mercado, un nuevo nicho laboral. Muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones, que hemos compartido una conversación honesta, estratégica y muy necesaria sobre el futuro de Ceuta. Gracias por vuestra visión, por vuestras opiniones expertas en cada uno en vuestro sector y por ayudarnos a aterrizar cómo la tecnología y la inteligencia artificial pueden impactar y convertirse en una oportunidad real, tangible para la ciudad. Ha sido un placer escucharos y poder compartir con vosotros todas estas perspectivas. Gracias también a todos vosotros por participar, por estar aquí presentes en este debate. Esperamos que os haya sido un debate enriquecedor y que también sea un llamamiento para seguir trabajando en todas estas ideas que se conviertan en realidad. Así que muchas gracias y buenos días.